Bien, muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en las dos clases de hoy, de lo que serían circuitos RLC, ¿no? Esencialmente nosotros trabajaríamos con la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa, ¿no? ¿Qué es esto? Es aplicar lo que es la transformada de Fourier o Laplace, que las tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Eh, Para eso generalmente trabajamos con funciones causales, ¿no? ¿Qué es una función causal? Que empieza desde un momento dado, ¿no? Generalmente en física, en electricidad, vamos a aprender un circuito en este caso, o si hablamos de la parte de, de mecánica, etcétera, vamos a tener un inicio también en el momento que vamos a trabajar, ¿no? Y el más típico es el interruptor, ¿no? Que lo podemos escribir matemáticamente como UDT, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía UDT? Que ya lo hemos visto anteriormente en otras sesiones, que va a ser cero para todos los tiempos antes que cero y uno para todos los tiempos mayores que uno, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un voltaje por UDT, justamente vamos a tener esta característica. Ahora, ¿qué es lo bueno cuando se aplica la transformada en relación, por ejemplo, de una capacitancia o de un inductor? Si ustedes recuerdan, la definición que nosotros teníamos del voltaje en un capacitor estaba dada por esta ecuación, ¿no? 1 sobre C, la integral de la corriente de este capacitor, ¿no? Si nosotros convertimos, ya sea en Fourier o Laplace, simplemente se vuelve una multiplicación, ¿no? Ahora, bueno, me voy a saltar la transformación, que muestra que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Fourier, nos lleva a la ecuación que acabamos de escribir hace un momento. Y tendríamos en el caso de Fourier, pues 1 sobre j omega c como reactancia capacitiva y 1 sobre SC en el caso de Laplace. Yo voy a trabajar en esta ocasión con Laplace porque es más sencillo para nosotros escribir, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Voltaje sobre corriente, por la ley de Ohm, es una resistencia. Entonces la reactancia capacitiva, 1 sobre SC o 1 sobre J omega C, es una resistencia. Pero si ustedes observan el J, que hemos dicho que era la raíz cuadrada de menos 1, pues nos está dando un valor imaginario, ¿no? Y esta omega, que es la frecuencia angular, pues nos indica que la frecuencia angular es 2pi, la frecuencia normal, en hercios, que nos dice que varía la capacitancia en función de la frecuencia, es decir, la capacitancia no va a ser lo mismo en DC, por ejemplo, que en una frecuencia alta, ¿no? Por ejemplo, en DC, con F igual a cero, la capacitancia va a tender a un valor infinito, es decir, vamos a trabajar con un circuito abierto. Y cuando estemos en una frecuencia muy alta, es decir, que F tiende al infinito, el valor de la reactancia va a tender a cero, ¿no? Si usted saca el límite de cualquiera de estas dos, cuando omega o cuando S tiende a cero, pues nos sale infinito. Cuando hacemos lo propio con infinito, nos sale cero. Decíamos, el cero va a implicar un cortocircuito y un infinito en resistencia implica circuito abierto, ¿no? Eso significa que un capacitor en frecuencias bajas prácticamente va a trabajar con un circuito abierto. Hasta que se cargue, prácticamente lo que tendríamos es un circuito cargado en tiempo estacionario, en estado estacionario, va a quedar como un circuito abierto. Y lo mismo cuando estemos con una frecuencia muy alta, en estado estacionario va a apuntar a lo que es un cortocircuito. En el inductor justamente tendríamos al revés, ¿no? Recordamos que la relación que tendríamos en voltaje y corriente es justamente en el inductor, en la bobina, pues tendríamos que es la derivada de la corriente respecto al tiempo. En el caso de Fourier o Laplace, vamos a observar que aparece una S o una J omega en el numerador que va a ser la transformación de la derivada, ¿no?
Entonces, si hacemos la misma idea de una relación voltaje-corriente, pues la impedancia capacitiva va a ser J omega L para Fourier y SL para Laplace, con L obviamente el valor de la inductancia o el valor que tendríamos en henries de la bobina, ¿no? Entonces, si hablamos de una transformación en general, podríamos decir, bueno, que en el caso del capacitor se vuelve esto, ¿no? Y para el caso de la bobina se vuelve esto, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos con número imaginario, generalmente la J va a ir arriba, ¿no? No en el denominador. Entonces, para eso J por J nos va a dar -1. Y vamos a tener una reactancia negativa para la parte capacitiva y una parte positiva para la inductiva, ¿no? Entonces ahí nosotros en un circuito final vamos a saber si es una reactancia capacitiva en el caso de que sea negativo, en general de cualquier planta, ¿no? Donde tenemos capacitores, inductores, etcétera, una red más grande. Y si al final tenemos un valor positivo, vamos a decir es más inductivo esa otra parte, ¿no? Ahora, para lo que es el caso de la conversión en frecuencia pues, de un circuito RLC, pues tenemos que, por ejemplo, cuando está en serie, se va a transformar el C en su impedancia, voy a utilizar la plaza en este caso, 1 sobre ese C, y el L va a convertirse a SL. Como hemos visto anterior, la conversión en frecuencia nos va a permitir que trabajemos con capacitores e inductores como simples resistencias, ¿no? Y al hacer la transformación, pues tanto para cualquier red que tengamos en AC, las teorías y leyes que hemos visto en DC se van a mantener, ¿no? Todo teorema, toda ley aprendida, ahí estamos hablando leyes de Kirchhoff, estamos hablando la ley de Ohm, estamos hablando de lo que es divisor de tensión, de corriente, teoremas de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton, supernodos, supermallas, etcétera, van a mantenerse para esta parte, ¿no? Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, digamos, en este caso, utilizamos como un simple divisor de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 1 sobre SC más SL, que sería esta impedancia, y esta sería mi otra impedancia, R, ¿no? Vamos a hablar de impedancias cuando hablamos de manera genérica entre resistencias y reactancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, por divisor de tensión, esta reactancia, digo, esta resistencia, arriba, y la suma abajo, ¿no? Ahora, nosotros podemos tomar en cuenta, al antitransformar, entre comillas, esta ecuación, que y reemplazando sobre BDS lo que sería el escalón unitario, pues una solución que vamos a tener para esta corriente, que va a ser la corriente general que pasa por aquí, pues que va a ser simplemente dos constantes por e elevado a S1, S2, ¿no? Donde S1 y S2 son las frecuencias naturales, que en este caso estarían dado por LC, y lo que sería los factores K1 y K2 estarían dados por lo que sería la relación SL, ¿no? Ahora, de acuerdo a los valores que tengamos de S, R y L, nosotros vamos a tener tres tipos de respuestas, ¿no? Que las vamos a llamar amortiguada, sobreamortiguada y subamortiguada, ¿no? En el caso de amortiguada se tiene una pequeña oscilación. En el caso de sobreamortiguada, nosotros vamos a tener que prácticamente no hay una sobrepasada a la referencia inicial. Y en una subamortiguada vamos a tener una sola especie de oscilación que se va achatando, pero tiende a un infinito, ¿no? Que sigue oscilando. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos en paralelo? Pues estamos hablando de algo similar, ¿no? Si nosotros hacemos las ecuaciones,
pues vamos a obtener una relación muy parecida a la que teníamos, fíjense, comparado con lo que teníamos en voltaje. Es prácticamente cambiando variables, ¿no? En vez de SC tenemos RL y es exactamente el mismo tipo de solución, ¿no? Por lo tanto, el voltaje va a tener exactamente la misma relación, ¿no? Vamos a tener un voltaje amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado respecto al tiempo. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, y me gusta este meme que lo ponen en todo lado para hacer entender lo que sería la parte de potencia, nosotros tenemos esencialmente dos tipos de potencia. La potencia reactiva, que es justamente la que cae sobre los componentes reactivos, capacitores, inductores, etcétera, y la potencia activa, que es justamente la que nos va a permitir realizar algún trabajo. Por ejemplo, esto estamos hablando en los motores, que nos va a permitir que giren, ¿no? O las antenas, que va a permitir que capten la energía electromagnética en su teléfono celular, en su red Wi-Fi, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que realmente nos sirve, entre comillas, ¿no? Pues a esa le vamos a llamar la potencia activa. Y la potencia reactiva es, una vez que tomamos, sería justamente, entre comillas, la parte desperdiciada de la energía, ¿no? Tomando en cuenta las dos, tendríamos la potencia aparente. Claro que no es una suma real, ¿no? Estaríamos tomando en cuenta la parte real y la parte imaginaria. Y nosotros vamos a trabajar esto en forma de vector. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de potencia, el factor de potencia va a ser el coseno de esta phi, ¿no? Que sería el ángulo que tendría el vector, ¿no? Que si, bueno, vemos la parte trigonométrica, no es más que este valor, que es la parte real, sobre la magnitud del vector, que sería la parte real más la parte imaginaria al cuadrado en raíz. Ahora, esto va a representar la parte efectiva, ¿no? que es lo que estamos tomando en cuenta en nuestro ejemplito, ¿no? Que es lo que realmente nos sirve, entre comillas, ¿no? Ahora, viendo que estos son vectores y podemos hablar de no solamente la potencia, sino también el voltaje y la corriente, pues ahí tendríamos lo que es el fasor, ¿no? Que simplemente es la magnitud del vector tomando en cuenta el ángulo del mismo vector, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar un ejercicio. En este caso, el ejercicio va a trabajar con el circuito, ¿no? Estamos viendo 6 componentes y obviamente podríamos resolver por mallas, porque sirve, ¿no? Lo voy a resolver de otra manera, tomando doble divisor de tensión, ¿no? Para ello voy a tener BA, que sería este nodo de acá, BB, que va a ser el mismo voltaje en R2, que es lo que me están solicitando, ¿no? Entonces, para la primera parte, digo, esto es Z1 y todo esto es Z2, y este es el divisor de tensión, y va a ser Z2 sobre Z1 más Z2. Para la segunda parte tendríamos estas que le llamamos Z3, y vamos a tener la misma idea, va a ser R2 sobre Z3 más R2, ¿no? Pero en este caso ya no es del voltaje de la fuente, sino de este voltaje BA. Si reemplazamos el voltaje BA, pues vamos a tener toda esta parte de acá. Pero bueno, ¿qué sería Z1? Z1, si se fijan, es simplemente el paralelo de 1 sobre SC1 y SL1, ¿no? Entonces, vamos a tener esta expresión. Para Z3, ¿qué sería? Z3 va a ser SL2 sobre, si se fijan, esto es prácticamente lo mismo que aquí, solo que estamos cambiando, pues, en vez de 1, 2, entonces va a ser exactamente igual, ¿no? Ahora, ¿qué sería Z2? Es Z3 más R2 en paralelo con R1, ¿no? Entonces, tendríamos esta formulita. Y bueno, poniéndolo entre comillas bonito, tendríamos toda esta expresión de acá, ¿no? Finalmente lo que hacemos es en el valor de BR2, que es esto de acá,
reemplazamos los valores de Z2, Z1 y Z3, ¿no? Que nos va a permitir, una vez de sustituido, encontrar el valor que aquí está en rojo, que simplemente es algebrita. Obviamente se puede simplificar más todavía, que es el valor de la resistencia 2, ¿no? En un caso más práctico, generalmente vamos a poder obtener los valores de R, L, de cada uno de los componentes en el circuito, y obviamente podremos llegar a un valor tan simple como el que tendríamos acá, ¿no? Que sería simplemente la parte real y la parte imaginaria en cartesiano, o si gustan en forma fasorial, la magnitud por el ángulo. Entonces espero que les haya convencido este resumen y nos estaríamos viendo en otra ocasión.